Continúa la tensión entre México y Ecuador y en los últimos minutos hablaron los mandatarios de ambos países. Recordemos qué pasó el viernes por la noche. Fuerzas policiales ecuatorianas ingresaron a la Embajada de México en Quito y detuvieron a Jorge Glass, el ex vicepresidente de este país. Fue vicepresidente de Rafael Correa primero y fue vicepresidente después de Lenín Moreno. Cuando ocupaba la vicepresidencia, fue detenido en su momento y pasó 5 años en la cárcel acusado por un caso de corrupción en el marco de Odebrecht. Lo que había pasado en las últimas semanas es que se había dictado una prisión preventiva nuevamente para Glass por otra causa en la cual es investigado y desde diciembre estaba en la Embajada de México. En la última semana el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le había dado asilo político. Cuando las fuerzas policiales ingresaron a la sede diplomática y lo detienen, bueno, el rechazo fue unánime, no solo de mandatarios de la región, sino también de Estados Unidos, incluida la OEA, incluida la Unión Europea, entre otros mandatarios y organizaciones que rechazaron justamente este ingreso por considerarlo una violación al derecho internacional. Recordemos que una embajada se considera prácticamente territorio del otro país, en este caso de México en Ecuador. Decíamos que hablaron ambos mandatarios y compartimos, si les parece, lo que dijo el presidente mexicano, que prácticamente planteó que ni Pinochet se animó a hacer esto. Lo escuchamos. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. AMLO ahí hacía referencia a que ni en la dictadura chilena se había ingresado a las embajadas para retirar a quienes estaban asilados en ese momento. Pero decíamos que también habló el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que lo hizo a través de un comunicado. Compartimos lo que decía, donde prácticamente lo que plantea es el argumento por el cual Ecuador ingresó a la embajada. Dice: mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo de la Convención de Montevideo, el artículo de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga, porque lo que sostienen desde el gobierno ecuatoriano es que Glass quería irse de la embajada. Leemos otra parte del comunicado que plantea: por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista, porque justamente cuando ingresaron a la embajada mexicana empezaron algunos análisis en los cuales, bueno, la tensión podía llegar incluso a un conflicto bélico, algo que no pareciera llegar o escalar a esa instancia, pero lo cierto es que sí, estos países rompieron relaciones diplomáticas. Para cerrar, una nueva noticia de las últimas horas tiene que ver con el propio ex vicepresidente Glass, que decíamos, fue detenido, trasladado a una cárcel de máxima seguridad y en las últimas horas se conoció que fue trasladado a un hospital por el consumo masivo de medicamentos. Se investiga si fue un intento de suicidio, algo que, bueno, por supuesto complicaría mucho más ya esta tensión instalada entre México y Ecuador por el asalto policial a la sede diplomática mexicana.